Hola, ¿qué tal, Jacob? Bienvenidos a un video más de El Jacob. Pues de última hora, AMLO le responde a Vicente Fox y a otros mandatarios acerca del caso de Venezuela. Y también donde pudieron ver quedado furiosos ya que no esperaban esta respuesta de AMLO en plena mañanera. Así que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos, ¿por qué no? Y es que todo comenzó prácticamente así, de esta manera. Y bueno, allá donde termina la patria, pues la gente de Baja California y especialmente Tijuana, de donde yo vengo, quiere pues que lo exponga de esa manera, porque pues medios de comunicación masivos se han olvidado de esos temas. Primero que nada, el tema de la regularización de autos de procedencia extranjera, que fue un total éxito allá para habitantes de la frontera, y más que éxito, pues dio certeza a los trabajadores, estudiantes universitarios, amas de casa, de poder tener una movilidad en una unidad debidamente registrada, debidamente nacionalizada. Y bueno, el siguiente sería, señor, también que se ha olvidado un poquito, en Baja California ya son 6 años de que los gobiernos de la 4T pues han funcionado con mucha, pues con buenos resultados. Hay que recordar que se han llevado a cabo completo, como se dice coloquialmente hablando, pero principalmente en Tijuana, la llegada del doctor Ismael Burgueño, gran líder político allá, le está dando mucha certeza al pueblo de Tijuana y están pues en ese tema muy relajados los ánimos. La llegada de Román Cota como nuevo alcalde de Tecate, el diputado Ramón Vázquez, Armando Ayala, bueno, excelente la gente allá. Para la pregunta, señor, antes de la pregunta le quiero también comentar que la gobernadora María del Pilar ha hecho un trabajo muy excepcional en el tema de salud. El secretario Adrián Medina Amarillas, las unidades móviles que circulan por todo el estado, dando atención a la población. La pregunta es, señor, la gente se quiere despedir de usted allá en Tijuana. Usted recordará que en el 2018 estuvo usted allá en la calle Segunda y Constitución, a un lado de la catedral, y la gente pues me pide por este medio que usted pudiera regresar para que le agradezca lo que usted prometió y lo que ya se ha desarrollado, y si su agenda nos lo permite, pues algún mensaje a ese sector de mercados de ruedas, taxistas, agrupaciones civiles, grupo popularista, mandar algún mensaje, porque verdaderamente, señor, no sé por qué escribir esos temas, pero le quiero agradecer. Primera pregunta, señor. Bueno, pues mandarles un abrazo cariñoso a toda la gente de Baja California. La verdad es que se han portado a la altura de las circunstancias. Es un pueblo muy trabajador, un pueblo progresista. Los 7 municipios, eran 5 y ahora son 7, porque se agregó San Quintín y San Felipe. Y gente muy trabajadora, en Mexicali, que es la capital, en Tecate, en Tijuana, que es una ciudad de los encuentros, porque ahí le dieron protección, apoyo, albergue a gente de todo el país que iba con la idea de pasar del otro lado y se quedaba, y se quedó a vivir en Tijuana. Rosarito, que es también una ciudad bellísima, estamos trabajando en Rosarito para la construcción de una planta de limpieza de agua que afectaba mucho porque todo el agua negra de Tijuana y también de Rosarito iba directo al mar. Y ahora es una planta de tratamiento que la vamos a terminar antes de que concluya nuestro gobierno, a finales de septiembre, en 2 meses. Ahí están los ingenieros militares trabajando, porque incluso teníamos una denuncia permanente de autoridades estadounidenses porque estaba muy cerca de San Diego. Todo eso se está resolviendo. Hablando precisamente de las obras, en Tijuana se está construyendo un viaducto en toda la línea fronteriza. Ya está terminada la obra de Otay 2 para facilitar la salida, la entrada a nuestro territorio. Falta del otro lado que se haga lo propio. En materia de salud, en Tijuana se ha hecho bastante, en todo Baja California. Tienen una muy buena gobernadora, Marina del Pilar, muy buena gobernadora. Ahora que vamos a hacer las evaluaciones de este programa, pero en los estados, se había propuesto que se hiciera la evaluación en Tijuana, ¿no? Precisamente por el avance que lleva. Luego está Ensenada, que es una de las ciudades más bellas de México y del mundo. La entrada a Ensenada es como entrar al Edén, al paraíso. Y San Quintín, pueblo migrante, de gente muy trabajadora, muy trabajadora. Y el nuevo municipio de San Felipe, que pertenecía a Mexicali, y ahora es un municipio independiente, ya tiene su sucursal del Banco del Bienestar, porque tenían que ir a cobrar lo que por derecho les corresponde hasta Mexicali, 3 horas. Y ya es municipio, es cabecera municipal, y era la única sucursal que nos faltaba. Y fui a una gira y nos plantearon de que no tenían sucursal, la cabecera municipal, creo que de ningún banco. Y los ingenieros militares ya terminaron la sucursal del Banco del Bienestar. Y también me plantearon ese día, que fui con la gobernadora hace relativamente poco, de que estaba muy pequeño, muy abandonado el centro de salud, y que ya San Felipe requería de un hospital, y eso es lo que se está haciendo. Se va avanzando, ¿no? Sí, sobre el centro de salud. A ver, explícalo.
Y explica también lo de Tijuana. Sí, en el caso efectivamente de Tijuana, es, como ustedes lo saben, es una ciudad que ha ido creciendo mucho, y en toda la zona este de Tijuana no se contaba con un hospital general. A veces incluso el tráfico de Tijuana puede llevar varios minutos, entonces se decidió construir este hospital de Tijuana en la zona este. De hecho, el doctor Ruy López Ridao es el comisionado presidencial allá en el estado de Baja California. Lo acabamos de visitar, está prácticamente concluido su obra civil, ya tenían mucho del equipamiento y es de los que vamos a echar a andar antes de que concluya la administración. Creemos que en agosto estará ya terminado y operando. Y en el caso de San Felipe, ahí cerca de Mexicali, ya como un nuevo municipio, hablamos con el Consejo Municipal todavía y lo que nos planteaban era eso. Fuimos al hospital, al centro de salud, era un centro de salud con servicios ampliados, pero tenía un área de quirófano y además médicos con voluntad de estar ahí, pediatras, cirujanos, anestesiólogos. Lo que planteamos fue que sobre el mismo centro de salud, para no buscar, en lo que nos podía tomar tiempo, buscar una nueva área de infraestructura, se pidiera al gobierno del estado ampliar. Con esa ampliación se va a contar ya con un hospital básico comunitario que resuelva. La clave aquí es que ahora que ya tiene su quirófano, cuente con los médicas especialistas y el equipamiento. Y algo bien importante allá en San Felipe, es uno de los lugares que con el gobierno del estado y el IMSS Bienestar tienen equipos de laboratorio, de diagnóstico, en el mismo hospital. Muchos de los hospitales que se construyeron durante el Seguro Popular no tenían ni siquiera el área para la toma de muestras. Así, tenían muy bien instalada la caja registradora, pero el área de toma de muestras, para poder siquiera hacer las muestras o tener un laboratorio, era casi impensable. Este hospital tiene eso, que permite que las personas no tengan que ir hasta Mexicali, o peor aún, tener que ir a alguno de los laboratorios privados que se instalaban generalmente alrededor de los hospitales que construía el Seguro Popular, lo operaban los gobiernos de los estados. Entonces, entre el hospital de Tijuana, los dos maternos infantiles, el de Mexicali y el de Tijuana, el hospital de San Felipe, y además de otras obras que se han hecho, pero ya más vinculadas al Seguro Social, en Ensenada se está construyendo también un hospital en sustitución del que está por allá. Y en cuanto al desarrollo, es importante también comentar solo dos cosas. Una, que se avanzó mucho en aumentar la generación de energía eléctrica con 2 plantas termoeléctricas que se construyeron en Mexicali, y algo que también fue muy importante, la conexión con una red de transmisión desde Sonora, desde Puerto Peñasco hasta Mexicali, 200 kilómetros de una red de transmisión. Se construyó la segunda etapa de la planta fotovoltaica en Sonora, en Peñasco, pero la mitad de la energía que se genera, esta planta va a ser la más grande de América, la planta fotovoltaica. Y no había red de transmisión, no tenía Baja California, no estaba conectada a todo el sistema de transmisión del país. Y fue una obra importantísima de 200 kilómetros por el desierto, y ya se concluyó, una gran obra. También recordar que cumplimos con Baja California y con todos los estados fronterizos. Cuando llegamos al gobierno, iniciamos un plan para apoyar a la gente de la frontera, que consiste básicamente en 3 acciones que hemos cumplido. Primero, se redujo en toda la franja fronteriza de México el IVA y el impuesto sobre la renta a la mitad. Eso creo que fue algo importante. Lo segundo, que se homologó el precio de las gasolinas, y llega a costar la gasolina en la frontera del lado mexicano hasta 4 o 5 pesos menos que lo que vale aquí el litro en la Ciudad de México, por esa decisión que tomamos. Y lo tercero, pues fue lo mejor, porque aquí aumentamos al doble el salario mínimo y en la frontera lo aumentamos al triple en toda la franja fronteriza. Entonces, la gente es muy trabajadora, ya lo expresé, gente luchona, muy amorosa, respetuosa, y si ya no vamos para allá, porque tenemos todavía que visitar otros estados, y ya nos quedan 2 meses, pues amor con amor se paga. Muy bien. Bueno, presidente, también hay muchos personajes de la 4T que han hecho un papel. Bueno, en el caso del licenciado José Luis Villasana, coordinador de campaña de Burgueño, la licenciada Monserrat Caballero de Pago la Deuda, en fin. Presidente, sí ha habido quejas en el tema de abuso por parte de jueces, desalojos, hay gente inocente en las penitenciarías del Hongo, de la Mesa, donde no han dictado sentencia. La gente está un poquito desesperada en ese tenor, porque bueno, hay evidencia de que ha habido jueces que emiten desalojos sin previa notificación a los que están dentro de las propiedades, y bueno, ya con este sistema de nueva reforma electoral para los jueces y magistrados, bueno, hay una esperanza. Pero ¿qué hacer con estas personas que fueron desalojadas o estos internos que están en proceso, que no se le ha dado sentencia, o que ellos pueden justificar su inocencia? ¿Alguna esperanza para este sector? Sí, sí, porque nosotros atendemos todo eso. La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana ayuda, la licenciada Rosa Isela Rodríguez, en todo lo que podamos apoyar, los que llevan ya años sin sentencia, mucha gente que está en la cárcel de manera injusta, porque no tiene cómo comprar su inocencia. Parece increíble, pero así es. Entonces, siempre estamos pendientes. Ya promovido y publicado 2 iniciativas para ofrecer indultos a gente que no debe de estar en la cárcel. Entonces, Rosa Isela Rodríguez lleva este asunto. Y además, esto va a continuar, que es lo que me tiene muy contento, muy tranquilo.
porque la gente supo actuar muy bien, el pueblo es mucha pieza, y se votó porque continúe la transformación. Estuve en Cuajinicuilapa, en Cuaji allá, en la Costa Chica, el domingo, y hablaba yo de la presidenta electa, que la conozco desde hace mucho tiempo, y de sus virtudes. Una mujer preparada, con experiencia, honesta, trabajadora, de buen corazón. Y les decía yo que les estaba hablando, como siempre, con la verdad, y que yo ya no estaba para hacerle la barba a nadie. Y así es, yo ya estoy a punto de jubilarme. Y estoy muy contento porque, en efecto, la próxima presidenta constitucional es una mujer excepcional. Va a ser un mejor gobierno. A nosotros nos tocó batallar mucho después de 36 años de saqueo de la llamada política neoliberal o neoporfirista. Era una decadencia, no era una crisis lo que enfrentamos. Era un proceso de declinación, degradación progresivo en todos los órdenes, porque una crisis tiene que ver con lo económico o con lo político o con el bienestar. Esto que padecíamos era una decadencia que tenía que ver con todo, era un deterioro generalizado en lo económico, en lo político, en lo social, en pérdida de valores. Donde se vea, en la salud. Ya estamos viendo cuántos médicos habían, cuántos hay ahora, pero lo mismo en el caso de centros de salud, hospitales, medicamentos. Imagínense que se robaban hasta el dinero de las medicinas, mafias que se quedaban con el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. Entonces, imagínense resistir todo eso, porque no quieren o no querían, ya ahora han ido cambiando, perder sus privilegios. Pero ya se sentaron las bases, ya es muy difícil que se regrese a lo de antes. Y con la llegada de Claudia Sheinbaum, pues está garantizada la continuidad con cambio, y esto va a ser para bien, porque ya se sentaron las bases para la transformación del país. Entonces va a mejorar nuestro país. Estoy por eso muy optimista. Y en el caso del Poder Judicial, pues imagínense cuánto avanzamos. Antes, lo hemos dicho varias veces, jueces, magistrados, ministros actuaban en el anonimato. Nadie sabía nada de ellos y hacían lo que querían. Todavía se pudo probar de cómo en 150 asuntos en los que dejan en libertad a delincuentes del crimen, de la delincuencia organizada y de cuello blanco, 130 se presentaron hace una semana, 130 casos, 90 fueron sabadazos. Sí. Nada más con eso. ¿Quieren pruebas? Ahí está. ¿Cómo es posible que el 70% de los liberados salgan el fin de semana y el 30% de lunes a jueves? Y si lo vemos en horas de trabajo o supuestas horas de trabajo, vamos a encontrar que trabajan más sábado y domingo. Por eso hasta propuse, cambiemos el horario o los días de trabajo, que descansen, ¿no?, el lunes y martes, y que trabajen de miércoles a domingo, que les gusta el fin de semana. Entonces, pero todo eso tiene que ir cambiando. Ahí está ya la iniciativa en el Congreso para que se elija a los jueces, para que se elija a magistrados, a ministros, que los elige el pueblo. Y
que participen los que están y que se inscriban abogados, mujeres, hombres, para participar. Estaba yo platicando con un legislador y me decía de que estaban viendo que no se limitara el número de candidatos a participar, que se garantice que los que están tengan su derecho a salvo. ¿Cómo le llaman a los que sacan buena calificación? Ya van de el CCI el CCH a pase automático. Eso tiene pase automático. Todos pase automático. ¿Sí? Pero pues son los que están, es uno, pero pueden entrar, pueden inscribirse 10 para ser juez, 20, 30, 50, ¿no? ¿Y cómo se resuelve? Bueno, pues se hace una selección, a ver cómo están las calificaciones, terminaste la escuela, y un comité va seleccionando, ¿no? Usted fue buen alumno para cuestiones penales, para cuestiones civiles. Y si quedan muchos, ¿cómo le llaman a la rifa? Insaculación, para que no se burlen, para hablar físico. Y la suerte, órale, vamos. Y democrático, que el pueblo decida y que tengan tiempo para dar a conocer, como decía Chava Flores, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? A ver si le ponemos a Chava Flores, ¿no? Eso es parte de nuestra cultura. Más tarde, a ver si lo encontramos. Parte de nuestra cultura. Entonces, y ese ejemplo del Poder Judicial Federal se tiene que aplicar en los estados. Lo mismo. Porque por lo general también se imponen, sobre todo a los magistrados de los tribunales de justicia de los estados. Ahí, hablando coloquialmente, llevan mano los gobernadores. Entonces, no, democratizar todo el Poder Judicial. Y eso va a ayudar mucho. Muy bien, señor presidente, en lo que está el video, me gustaría plantearle la siguiente pregunta para dar espacio a mis compañeros. Señor presidente, su gobierno ha apoyado mucho al deporte. Su gobierno apoya a los atletas talentosos y no talentosos. De hecho, en Tijuana ahorita hay un grupo que viajó a la Gran Bretaña para, coloquialmente hablando, de lanzamiento de disco, pues, pero bueno, el tema que hay que felicitarlos porque en verdad nos representan a Baja California y nos representan a todo México, poniendo muy en alto el nombre de México. El licenciado Andrés Manuel López Obrador, hay un joven portero talentoso, ya lo tuvimos en el programa, que juega en las fuerzas de Guadalajara de fútbol. Si usted me permite rápidamente, le voy a dar los datos. Es un jovencito que tiene 16 años, talentoso, y bueno, él tiene su estructura ósea. Él tiene 16 años y la tiene de 13 años su estructura ósea. Pero como usted, como dice, se quiebra pero no se dobla. Este jovencito, señor presidente, es Óscar Emilio López Jiménez Cepol. Tiene 15 años, actualmente forma parte de las fuerzas básicas de Bravos de Juárez en Guadalajara. En agosto ingresará como estudiante de la preparatoria de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Óscar Emilio es un portero, su estatura actual es de 1.61 y aunque tiene todas las cualidades y es un portero excepcional, la mayoría de los clubes, incluyendo Bravos de Juárez, requieren de mayor estructura. El estudio pediátrico arrojó que este jovencito requiere de un medicamento para poder desarrollar su estructura ósea y que tenga un futuro deportivo, futbolístico, ya que sus padres muy trabajadores pues no tienen el recurso económico para poder darle estas inyecciones, este medicamento, y acuden a usted, señor presidente, para poder ver que por el medio de bienestar o de salud puedan apoyar a este joven que en verdad, como usted tenga mayor dato de él y las autoridades correspondientes, es un orgullo de México, un orgullo de Tijuana y es en Guadalajara. Sería todo, señor presidente. Muy bien, te lo encargamos a Zoé.
Muy a propósito. Platiquen. Vamos a ver. Muy bien, pues adelante. Buenos días, Liliana Piña de tiempo.com.mx y puentelibre.mx en Ciudad Juárez. Presidente, ayer hizo un llamado a la paz y a la no violencia debido a la captura de El Mayo y de Joaquín Guzmán. Y también ayer mismo se fueron profanadas tumbas en Culiacán y extraído cuerpos en mausoleos de Culiacán. ¿Qué información tiene al respecto? Si ese tema se tocó en la mesa de seguridad. Y asimismo también Culiacán fue reforzado. ¿Qué informe nos tiene? Y también si va a mandar a más elementos de la Guardia Nacional a toda esa región. Bueno, ya se está enviando a más elementos a esa región del país. Sin embargo, no hay hasta ahora, y deseo que eso no suceda, no hay ningún indicio de enfrentamientos, nada. Esto para tranquilidad de Sinaloa, de Durango, de toda esa región. ¿No hay riesgo que se presente otro hecho así violento como se ha ocurrido en áreas pasadas? No tenemos registro sobre eso, para que no haya inquietud. Si vemos nosotros que puede haber estos enfrentamientos, vamos a estar informándole a la gente. No creo que pase, además no lo deseo. Exhorto a que todos actúen de manera responsable. Lo más sagrado es la vida y tenemos que cuidarla, protegerla. Y sí se dio este caso al que haces mención de la profanación de unas tumbas, pero no, hay más que eso. Se está haciendo la investigación correspondiente. Estamos también esperando informes del gobierno de Estados Unidos para que no haya especulación, conjeturas, sino que se sepa a ciencia cierta qué fue lo que sucedió, cómo fue que llegaron estos dos personajes a Estados Unidos, al Paso. Ya nos informaron que tenían pláticas con el gobierno de Estados Unidos. Guzmán López, que tenía pláticas con ellos, que quería entregarse. Eso es lo que el gobierno de Estados Unidos está sosteniendo, y que no sabía que se iba a entregar también, o que iba en el avión el señor Zambada. Eso es lo que dice el gobierno de Estados Unidos. Entonces nosotros queremos, y lo está haciendo la Fiscalía y lo está haciendo Relaciones Exteriores, conocer más sobre esto, en dónde fue que abordaron el avión, qué tipo de avión, por qué, si el acuerdo era, ¿no?, con uno, llegan dos. El abogado del señor Zambada dice que lo sometieron. ¿En dónde? ¿Quiénes? Se necesita conocer todo esto. Si participaron en territorio mexicano agentes del gobierno de Estados Unidos, de las agencias. Estamos absolutamente seguros que no participaron integrantes de las Fuerzas Armadas de México, pero necesitamos tener más información y hablar con la verdad. Estamos seguros que cuando ellos tengan ya todos los elementos, nos van a informar y los vamos a dar a conocer a ustedes. ¿Nos podría dar a conocer también cuál es el número de elementos que están resguardando la región y qué órdenes tienen? Pues no tengo el dato preciso, pero sí estamos pendientes. No hay nada extraño, excepcional en toda la región. Y yo espero que no tengamos ningún problema, porque confío mucho en la responsabilidad de todos, la responsabilidad de la gente. Además, cuidar a las familias y cuidar a los
a los semejantes, al prójimo. La gente no tiene ninguna responsabilidad en estos asuntos. Además, cuidar a Durango, a Nayarit, a Sinaloa, a Tabasco, a Campeche, cuidar a nuestros estados, cuidar a la tierra que nos vio nacer y cuidar a nuestro querido México, a nuestra patria. Fíjense lo que decía el general Ángeles, a ver si está, sobre la importancia de la vida. El general Felipe Ángeles, que un militar de academia, de escuela, de colegio, director del colegio militar en su momento, artillero, maderista, villista, un hombre muy inteligente y místico, un hombre de buen corazón. Hay muchas anécdotas. Y Villa decía que era al único que le hacía caso y lo podía convencer de que no estaba bien una decisión. Hay una novela que se llama La sangre al río, que escribió un familiar de unos revolucionarios de Maclovio Herrera que se enfrentaron con Villa, toda la familia. Y Villa, pues, como son las revoluciones, ¿no?, muy racionales. Entonces, asesinaron a 2 de los Herrera en Parral y los colgaron en el panteón. A 3, al papá y a 2 hijos. Y las mujeres, las viudas, los familiares fueron a ver a Ángeles. Y Ángeles ordenó que los bajaran y se los entregaran. Pero muchas anécdotas. Y miren lo que decía: la política no es un fin, la revolución no es un fin, son medios para hacer hombres a los hombres. Y se agregaría a las mujeres, mujeres. Nada es sagrado, excepto el hombre, la mujer también. Hay algo frágil, débil, pero infinitamente precioso, que todos debemos defender: la vida. Entonces, tenemos que pensar en eso, mucho. Gracias, presidente. En el siguiente tema, había comentado que uno de sus pendientes sería la inauguración del hospital de la Ciudad Juárez. Saber si ya tiene alguna fecha para ir a inaugurarlo. Pues aquí está el responsable. Sí, muchas gracias, presidente. Efectivamente, ese hospital, como sabe toda la gente de Ciudad Juárez, es un hospital que se empezó a construir con dinero del Seguro Popular. Se había considerado terminado en la fachada y el vestíbulo, pero no estaba concluido, no tenía equipo, no estaba en operación. Y está en un lugar además muy especial de Ciudad Juárez, en donde estuvo el Galgódromo, todo un área muy grande. El presidente López Obrador, que además lo visitó todavía justo por estas fechas, en 2018, todavía en transición, nos encargó retomarlo para la atención de derechohabientes y también de no derechohabientes, pero es el IMSS quien ha hecho una inversión ahí. Actualmente el hospital está concluido en términos de la inversión, toda la inversión de obra civil, instalaciones, elevadores, etcétera, aires acondicionados. Se está concluyendo en este momento por parte de la representación del IMSS de Chihuahua la compra solamente del mobiliario y ya iniciamos también el proceso de contratación. Es un hospital 100% nuevo, no sustituye a los otros 2 hospitales grandes que tenemos allá en Juárez, la 16 sobre todo, que es un hospital grande. Entonces, sí está en tiempo, el contrato es justo para agosto, para que empiece operaciones en ese mes. ¿Y la inauguración qué fecha sería?
pues ahí sí estamos en espera. Lo que nos interesa también es empezar ya a hacer las pruebas, todo lo que conlleva echar a andar un hospital. Sobre todo eso, y eso es importante, un hospital cuando nuevo, siempre tienen que empezarse, y ya se están haciendo pruebas de todos los equipos médicos, los equipos no médicos, que tenga toda la provisión de servicios, que van desde el agua, la electricidad, que ya también CFE nos ha ayudado muchísimo ahí en la conexión, el drenaje, desde luego los insumos médicos, medicamentos, material de curación, pero sí, todo está listo para que entren en operación. Gracias. En dado caso de que la inauguración se vaya a dar antes de agosto, ¿iría a inaugurarlo y también sí iría acompañado de la presidenta electa? Y también saber si, además de Ciudad Juárez, visitaría la Sierra u otros municipios. Bueno, se está protegiendo el director. Es que es muy responsable, soy. Pero, ¿saben? Sí vamos a ir con la presidenta electa y lo vamos a ir a inaugurar del hospital. Aquí le informamos, ya él ya había hecho la propuesta, pero estábamos viendo. Es un viernes, de este viernes. Al que sigue, era el 8 o 9, me parece que. ¿O la siguiente? 9 de agosto, lo vamos a inaugurar. O sea, de aquí se va para allá no, ya está terminado. Y se va a inaugurar y va a acompañarnos la presidenta. Y por último, presidente, tras las elecciones de Venezuela, varios países se han roto relaciones con dicho país. ¿Qué postura tomará México? Y también, ¿cuál es su opinión acerca de que el presidente dijo que podría haber un posible golpe de Estado? Gracias. Bueno, yo pienso que debemos todos ayudar a que no haya violencia. Lo que se manifestó el domingo, el día de la elección, que todos los venezolanos actuaron de manera responsable, no hubo violencia, y seguir exhortando a eso, convocando a la no violencia. Desde luego pueden haber protestas, pero pacíficas, y no queremos la confrontación, no queremos que se siga enfrentando nuestro hermano pueblo venezolano, y que se espere el resultado. Ya hay un dictamen de la autoridad electoral con 80% de las casillas computadas, hay un resultado. Sin embargo, hace falta pues que se den a conocer esos resultados, que no sea nada más la cifra general, y que se avance en el cómputo. Es lo que nosotros estamos planteando, y no descalificar ni en un sentido ni en otro, esperar. Ha habido pues mucha propaganda, pero también es normal cuando existe confrontación política. Y no olvidemos que hubieron elecciones. Cuando son acciones violentas, cuando son golpes de Estado, pues eso se condena, ¿no? Eso no se puede permitir. Cuando hay elecciones son otras cosas, es pedir, si existen dudas, que se den a conocer los resultados, que se limpie la elección si es que hace falta, que se cuenten votos. Lo que aquí no quiso ni Fox ni Calderón, que ahora ya son observadores democráticos. ¿Cuánto le insistimos a Fox? Le mandé una carta a Calderón en el 2006, después de la elección, para que se contaran los votos, porque la diferencia era de 0.55. No quiso. Y ahora ya son demócratas, porque así es la hipocresía en el bloque conservador. Tampoco me extraña, ni es para
llamarse a engaño. Así son, esa es su naturaleza. Pero sí se acuerdan, ¿no? Voto por voto, casilla por casilla, voto por voto, casilla por... Le mandé una carta. Para los jóvenes fue la elección del 2006. Y claro que hubo fraude. Nos robaron la presidencia. Usaron todo el aparato del gobierno. Muchísimo dinero. Y también dinero de procedencia ilícita. Y de repente, los medios, casi todos metidos en el fraude, con la guerra sucia. Una vergüenza. Ningún país del extranjero se pronunció en contra del fraude. Ninguna organización internacional. Todos los corresponsales extranjeros alineados. Por eso ahora llama la atención de que hay mucha propaganda. ¿Por qué no pones la carta que le mandé a Calderón en ese entonces? A los pocos días, para que se contaran los votos. Entonces, con excusas leguleyas, le dio la vuelta. A lo mejor, pero para los jóvenes, por la doble moral, por el doble discurso, por la hipocresía. Porque sí, hay que perdonar, pero no olvidar. Hay quienes dicen ni perdón ni olvido. Yo digo, perdón sí, olvido no. Ni más cuando se dan baños de pureza, ¿no? Entonces, es cosa de esperar el resultado y también respetar la autodeterminación de los pueblos. ¿Qué no tienen los gobiernos de otros países, pequeños, medianos o grandotes? Cosas que hacer. ¿Qué se tienen que estar metiendo en asuntos de otros países? ¿Por qué el injerencismo? Hay un gobierno del mundo, una confederación de gobiernos del mundo, que es la que decide qué es bueno, qué es malo, quién es demócrata, quién no es demócrata. No, cada país es independiente, soberano, libre. Y hay que esperarnos, o sea, y ojalá se calmen los ánimos. Lo más importante es que no haya violencia. Eso es lo más importante, por lo que estamos hablando. Que no haya violencia, que no se pierdan vidas. Y lo otro es que dejen de azuzar también en lo político. Me refiero a los actores internacionales, expertos, internacionalistas, asesores, etcétera, etcétera. ¿No aparece, verdad? Está en uno de mis libros. Sí. O en el último también, creo, ¿eh? Es sobre el 2006, sobre el fraude. Pues vamos a seguir. Adelante. Gracias.
Buenos días, presidente. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Primeramente, presidente, quisiera preguntarle hace unos días si tiene conocimiento de esto y qué información se pudiera tener en la parte en el tramo de donde pasará el tren hacia el AIFA, de Buenavista del AIFA, que se está, bueno, son tramos que se están ampliando, en fraccionamiento, en Colonia 10 de junio, fraccionamientos en este municipio de Tultepec. Hay una protesta, de hecho fuimos a entrevistar varios medios, independientemente del nuestro, sobre que la protesta de los habitantes ahí bloqueando las obras de esta ampliación, obviamente ya llevan un avance la parte de la constructora, sin embargo, ellos argumentan que no se está cumpliendo por parte de lo que se acordó de la representación del gobierno federal, en este caso de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal en la Subsecretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes, el ingeniero Manuel Gómez Parra, el ingeniero José Luis Hernández Luna y el ingeniero Omar Contreras Domínguez, que son los nombres que me han señalado los habitantes con quienes tienen ese diálogo. Sin embargo, ahora que se les ha pedido varias situaciones, por ejemplo, una de las dos más graves que me llamó la atención en estas entrevistas fue que cerraron por la construcción, cerraron canales de agua, de riego, para no afectar el trabajo que se está haciendo. Por esa razón está inundada la zona alrededor del proyecto. La tubería de drenaje no se da abasto y salen las pocas coladeras que hay, pues rebota el agua, ya que varias han sido tapadas por basura y concreto del mismo material que se está usando ahí. No hay puentes aún para cruzar peatonales como se acordó, ni para el ganado. Se está viviendo pues poco a poco se va haciendo más caos ahí. El punto es que estos funcionarios y de la empresa Moncayo Cedillo, a cargo de Juan Carlos Peniche, no han querido responder al respecto. Incluso la respuesta, de acuerdo a los habitantes, de los funcionarios a los habitantes, ha sido que se desgasten, que al final de cuentas, pues a ver quién se cansa primero. Así literalmente, no es la primera vez que yo le traigo este tema de la construcción de estas vías. De hecho, le he dado seguimiento, es la tercera vez, me parece, que yo traigo esto. Ya se ha avanzado en las obras, pero no en la mitigación en concreto, de acuerdo a lo que se plantea, presidente. Preguntarle qué información tiene y si se pudiera dar respuesta a eso o qué pasaría, porque ahí los vecinos siguen a la intemperie bloqueando las obras y me parece que, ellos no se oponen a la obra, sino que no se está cumpliendo con la mitigación y temen que además se deje mal diseñado a los alrededores y con esto sigan las inundaciones para sus casas por el taponear los canales de riego. Entonces, preguntarle, presidente, ¿qué tiene al respecto? Pues lo está viendo la maestra Delfina y le vamos a pedir que ella vaya allá y que nos ayude, ¿sí? Y que platique con la gente. Yo tengo la información de que se han hecho ya todas las obras de mitigación, pero que sigue habiendo inconformidad de un grupo y que en algunos casos no tienen razón. Por ejemplo, me hablan de que no quieren, ¿sí?, que haya un confinamiento del tren, ¿sí?, y que quiere que quede la vía, ¿sí?, como carretera, pues como camino, ¿sí?, y eso no se puede, eso es muy riesgoso. Y se hizo, ¿sí?, un paso a desnivel, nada más que se hizo a 200 metros y no quieren utilizar el paso a desnivel para vehículos, me estoy refiriendo, no peatonal. Entonces, pues también tiene que haber comprensión de que no podemos hacer un paso a desnivel en cada cruce de calle, ¿no?, porque saldría mucho más costoso, ¿sí?, y es cosa de dar la vuelta. Pero de todas maneras, que lo vean con la maestra. Y hay otros, o sea, que no es este caso, ¿no?, que tú estás planteando, pero hay otros que lo hacen para sacar raja, porque saben que es una obra que nos importa terminar, pues que yo quiero que la terminemos antes de que concluya nuestro gobierno, pero tampoco vamos a estar sometidos al chantaje de nadie. Si no quieren que se termine la obra porque quieren sacar algo que no es justo, nomás porque si no nos dejan pasar el tren, pues ahí se lo dejamos de tarea. Le pido a la próxima presidenta, ¿no? Yo no ando pues urgido de estar inaugurando, o sea, nadie está obligado a lo imposible, decía el presidente Juárez. Entonces, si es justo, se resuelve. Si es chantaje por aprovechar una circunstancia, no. Entonces, vamos a pedirle a la maestra que lo vea. Había un político
que como es finado no puedo mencionar su nombre, pero decía, problema político que se resuelve con dinero no es problema. Y eso se aplicó durante mucho tiempo. Por eso costó tanto el tren de Toluca a la Ciudad de México, porque el derecho de vía pagaban y pagaban y abusaban los afectados o por donde iba a pasar el tren, y también abusaban los funcionarios. Era como el Fonden cuando lo tenía Gobernación, que tenían sus proveedores y compraban colchonetas y láminas y cobertores al por mayor, al doble, al triple. Ellos estaban siempre frotándose las manos de que hubiera inundación o cualquier desastre, porque era su negocio. Por eso se molestaron tanto cuando dijimos, no hay Fonden, ¿para qué queremos Fonden? Si el fondo que se requiere cuando el pueblo necesita apoyo, auxilio, porque padeció de un temblor, de un huracán, pues no tiene límite. ¿Cuánto invertimos hasta ahora en Acapulco? 38,000 millones de pesos. Ya vamos a informar. El Fonden no tenía eso. 38,000 millones. Entonces, hay que cuidar el dinero del presupuesto y hacer cada vez más conciencia que el dinero del presupuesto no es dinero del gobierno, no es dinero de nosotros, los funcionarios. Nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Entonces, por eso no aplica, ¿sí?, de que el problema político que se resuelve con dinero no es problema. Pues claro, porque no es su dinero de él. El que dijo eso no era su dinero, era dinero del presupuesto, de todos. Son de las cosas que tenemos que ir cambiando. Y desde luego, ayudar en todo lo que sea justo. Y lo estamos haciendo en todas las obras. Y lo vamos a hacer y no utilizar, por ejemplo, ya nos pasó en el caso del Tren Maya, ahora con las lluvias, que se inundaron unos cañaverales, y le echaron la culpa al terraplén, ¿no?, y a las obras que no se hicieron de drenaje y que por eso se inundaron. Y ahí viene el reclamo. Se llama, que era parte también de la corrupción de antes, se llama declaratoria de emergencia. Para todo se solicitaba la declaratoria de emergencia, porque te entregaban recursos con ese propósito. Y como es declaratoria de emergencia, no se licita, se compra todo de manera directa. Y es una forma de corrupción. Entonces se llegó a un acuerdo con ellos, pero hablando con los ingenieros, porque yo les planteé, ¿qué pasó con las obras de drenaje? No, están hechas. Y se inundó porque es terreno bajo y porque llovió mucho, pero funcionó el drenaje. De todas maneras, como nos paran la obra, vamos a arreglarlo. Pero todo tiene un límite. Ahora, por ejemplo, hay una autopista, uno de los arcos, que nos detuvieron, pero cuando hicieron, creo que es el Arco Norte, que no pagaron. Entonces nos paran la carretera. Como saben que nosotros no reprimimos, además no vamos a reprimir, y no cesa la salida. Por eso tiene que seguir, si no la mañanera, tiene que seguir un sistema, un mecanismo de comunicación con el pueblo, para que siempre sea con la razón que se resuelvan las cosas. Y estoy hablando de cuando hicieron eso, fue en la época de Fox o por allá. ¿Quién siguió? Calderón. Sí. Y de todas maneras se hizo, tuvieron 2 días, tomaron la carretera. Y en efecto un grupo mostró que les habían dejado firmado los acuerdos de que le iban a pagar y no les pagaron. Y a eso se les está pagando, aunque haya pasado
Pero había otros que no acreditaban la propiedad, que no se les afectó. Pero bueno. Sí, sí sería importante que todo esto... Sí, entonces le vamos a pedir a la maestra Delfina que hable con ellos y que si está mal el sistema de riego, ¿sí? Si tuvieron que tapar algún canal para hacer la obra y eso les puede ocasionar inundación o les está ocasionando inundación, que intervenga con agua y que lo resuelva. Sí, está todo esto que comento, presidente, le he dado seguimiento todos estos meses. No es de ahorita lo que le comento. Efectivamente hay obras que se han hecho, como usted dice. Queda pendiente el tema peatonal, si es suficiente, porque está partiendo, hay colonias. La vía, obviamente, como usted dice, porque no pueden... a mí no me plantearon que quedara abierta en una vialidad, por lo menos no cuando yo entrevisté. Incluso, sí, efectivamente, también he detectado en estos meses, que no lo quería decir, pero sí, efectivamente hay incluso un político que, mire, ¿para qué lo planteó ¿Pero aquí? para qué le dice el político? Bueno, si no es una autoridad. No, tampoco, pero digo ya. Claro que están. Que no ha ahí transparentado. Me refiero local. Sí, es que así es. Siempre. Y hay que hablar con él también. Sí. De hecho, la idea es transparentar, como usted bien dice, lo que se ha hecho y lo que falte por hacer, de acuerdo a los habitantes, porque aquí lo que hemos recogido es de acuerdo a lo que los habitantes de estas colonias que le comento y que han tenido reuniones con el presidente municipal de Tultepec. Entonces, ahí hay minutas y todo este tipo de trabajo que se viene haciendo, como usted dice, que es el diálogo y que lo comento por todo lo que usted está diciendo, presidente, solamente para abonar que efectivamente a veces no se maneja correctamente y bueno, pues efectivamente, pues seguramente también habrá algunos intereses, no lo sé, pero en lo que respecta a la mitigación, ojalá pueda revisarse particularmente lo que tiene que ver con las inundaciones. Pero bueno, que se vea. Y además, que la gente, y eso lo saben bien, ¿sí?, se van a beneficiar. Porque imagínense lo que es tener un medio de comunicación como un tren que va a tener estaciones cerca. Si se suben en Tutitlán, en Zumpango, lo más cerca, pues, de toda esa región, van a estar en menos de una hora en Buenavista, porque son estaciones, es como un metro. ¿Sí? Entonces les va a ayudar mucho. No es nada más comunicar o que haya más comunicación del aeropuerto Felipe Ángeles al centro, ¿no? Es el aeropuerto de Lechería y de Lechería a Buenavista y está lleno de habitantes que necesitan ese transporte y les va a ayudar. O sea, es una obra pública, pues. Pero vamos a pedir a la... ¿Ya está la carta? A ver, espérame. A ver. Fíjense, desde el primer día posterior a la elección del 2006, la gente que llegó de manera espontánea a nuestra casa de campaña empezó a corear voto por voto, casilla por casilla. Esta consigna se convirtió en la principal demanda del movimiento postelectoral. En una entrevista de radio con Carmen Aristegui, hice el ofrecimiento a Calderón de que si él aceptaba el recuento de los votos, me comprometería a no convocar a ninguna movilización. Y aunque nunca dejaría de hablar del fraude electoral, porque ¿cómo no va a ser fraude si empiezan con una guerra sucia, violando todas las leyes, ¿no?, hablando de que yo era un peligro para México, con una campaña pagada por el Consejo Coordinador Empresarial, bueno, hasta por Sabrita, que estaba prohibido. Pero bueno, no podía yo aceptar el fraude electoral, pero aceptaría el resultado del recuento. O sea, estaban cargados los dados, pero bueno, ya. Incluso el 24 de julio le escribí una carta donde le decía entre otras cosas, esto es a Calderón: como usted comprenderá, yo nunca podré decir que estas elecciones
fueron equitativas, limpias y libres. No obstante, por mi responsabilidad como dirigente de un movimiento democrático y frente a la demanda de millones de mexicanos de llevar a cabo un recuento voto por voto, casilla por casilla, le propongo lo siguiente. Si usted se pronuncia a favor del recuento de todos los votos y el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación ordena esta diligencia, yo ofrezco el compromiso de aceptar los resultados si a usted le favorecen y no convocar a más movilizaciones. De la misma manera, usted tendría que aceptar el fallo emitido por el tribunal si resultó triunfador en el recuento. Así de claro. Sé muy bien que de conformidad con la ley, porque acuérdense cómo se escabullen, ¿no? Siempre. Acuérdense de la ley es la ley. Sé muy bien que de conformidad con la ley le corresponde al tribunal calificar la elección y tomar las decisiones sobre las impugnaciones y el recuento de los votos. Pero como es obvio, si usted acepta y hace público su acuerdo con esta propuesta, el tribunal tendría todos los elementos políticos y legales para resolver la inconformidad generada por esta elección de la mejor forma posible. Pues por ahí se fue, exactamente, que a él no le correspondía, que era el tribunal. Esa fue su respuesta. En otras palabras, lo más conveniente para México es que ambos aceptemos el recuento de los votos y nos comprometamos a respetar el resultado. En países democráticos hay ejemplos en los que el candidato que resulta ganador por estrecho margen ha propuesto revisar las irregularidades y contar los votos, despejando así las dudas sobre su triunfo. Ahí está el caso reciente de Óscar Arias, en Costa Rica, quien, habiendo obtenido el triunfo por pocos votos, pidió que se revisaran todas las denuncias de sus adversarios y que se contaran manualmente todas las boletas. Al final del recuento se confirmó ganador y su triunfo fue legítimo e inobjetable, lo que fue reconocido por el otro candidato y la sociedad en su conjunto. En caso de que usted no acepte esta propuesta, asumirá su responsabilidad de cara a los mexicanos. Si el tribunal no cuenta los sufragios y avala su triunfo, entre comillas, quedarán para siempre la sospecha o la certidumbre de que usted no ganó en las urnas y de que hubo fraude en la elección. De ser así, para millones de mexicanos usted será un presidente espurio y nuestro país no merece ser gobernado por alguien que no tenga autoridad moral ni política. Pues ahí está. Calderón ni siquiera lo consideró. El mismo Miriam me respondió con el mismo sonsonete hipócrita de que la ley es la ley. Pero que se revisen las actas, sí, que se cuenten los votos, pero que no haya desconocimiento a priori, y que no metan las manos ni las narices quienes no actúan de verdad, en realidad, en forma democrática. Porque en nombre de la democracia se cometen atrocidades. Atrocidades. No hay que dejarnos engañar. Entonces, hay que esperarse a ver cómo está el resultado. Hay una autoridad electoral, a ver qué va a resolver. Vamos viendo los datos.